buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite por Facebook Live, periódico El Costanero, cada martes y jueves, gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta en Salinas. Así que todos invitados a la Isla de la Fruta, ya están atendiendo normalmente, han aperturado las playas, obviamente con todos los sistemas de bioseguridad. Cualquier local dentro de lo que es la costa ecuatoriana, tienen que considerar eso quienes vienen a la playa. Y nosotros aquí en restaurante Isla de la Fruta en Salinas, pues igualmente los reciben con todos los brazos abiertos y los sistemas de seguridad necesarios, pero sobre todo con su rica gastronomía. Así que todos a la Isla de la Fruta este fin de semana, considerarlo por favor. Este jueves 10 de septiembre estaremos conversando con Hugo Mejía Guerra. Él es diseñador independiente, muralista, artista de graffiti, pintura de lienzo personalizada. Es ecuatoriano y vive en Nueva York desde hace 8 años. Con él conversaremos sobre creación artística en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos nuestros seguidores. También les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí en Conversaciones Frente al Mar del Costanero, en Salinas. Sabemos que estás pues en Nueva York y para nosotros es muy grato poder contar con tu presencia y sobre todo con tu arte. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran placer poder compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia como artista en todo este tiempo. Bueno, muchas gracias. Sabemos que eres un profesional del arte, te educaste en una escuela, un colegio que tenía que ver precisamente con la educación, digamos, artística. ¿Cuándo nació esa idea de querer empezar a trabajar en el arte? Bueno, la verdad es que empezó desde muy temprana edad. Inconscientemente me gustaba dibujar mucho en mis cuadernos, de repente perdía un poco el hilo de la clase por estar enfocado un poco más en los dibujos que estaba creando y fue naciendo así de a poco. Luego de eso tuve la grata oportunidad de poder terminar los últimos 3 años del colegio en un colegio enfocado al arte, el Colegio de Bellas Artes en Guayaquil. Y ahí nació un poco más el profesionalismo acerca de un tema que pues en mis tiempos también se manejaba un poco el hecho de que ser un artista o tratar de tener una profesión enfocada al arte era como algo que la gente lo veía casi que imposible de lograr, debido a que no había mucha salida o que de repente pues uno no sienta que hay áreas en las cuales uno pueda pues desempeñar ese tipo de trabajo. Ahora, ahora mucho más allá de lo que es el arte y lo que pude aprender, pues es algo también personal que cada uno como artista yo creo que va adquiriendo a medida que uno va en realidad enfocándose en el arte. Bueno, sí, tienes razón. Realmente todo lo que tiene que ver con la parte artística, ya sea músico, ya sea pictórico, cualquiera de las diferentes modalidades que se puedan haber adquirido, realmente siempre se ve en el hecho de que si esta profesión realmente me va a ser rentable, si realmente esa profesión me va a ayudar a vivir, porque la gente siempre está pensando precisamente en cómo estar bien económicamente. Sin embargo, a veces uno elige ciertas profesiones que no precisamente te van a hacer sentir bien. A lo mejor te hace ganar un poquito más de dinero, pero no estás haciendo lo que te gusta. El explorar precisamente en el tema artístico te lleva a ¿qué? A hacer lo que te gusta y a tratar de que eso que te gusta te haga realmente vivir y vivir bien, ¿no? Claro, es tratar de como artista que sea una profesión rentable. Ahora, la mayoría de artistas también creo que por ciertos momentos tenemos que hacer cosas un poco más comerciales para poder subsistir, porque el arte es una profesión que requiere de inversión constante. Todo el tiempo estamos innovando, todo el tiempo estamos probando materiales nuevos, y cuando tú eres una persona que recién está comenzando y no tienes los recursos, sí se te dificulta un poco el hecho de decir, bueno,
¿qué sería de mi trabajo si tuviera este tipo de materiales? Pero lo bueno del artista es que trata de, con lo que tiene, hacerse escuchar, hacerse ver. Entonces, eso es lo importante y lo que en realidad trato de rescatar del arte, que nosotros tratamos de compartir un mensaje, de compartir quizás una visión que uno tuvo como artista en, qué sé yo, materiales reciclados cuando uno tuvo la oportunidad, con los materiales que tuvo a la mano. Y así uno va evolucionando, se va dando cuenta de qué son los materiales que le conviene, qué son los materiales que les gusta, si se puede innovar un poco más. Pero un artista tiene que estar constantemente innovando, constantemente buscando nuevas pinturas, nuevos materiales, nuevos medios. Entonces, eso es lo que hace que al artista se le dificulte un poco el crecimiento, debido a que ese dinero para la inversión de poder seguir investigando y explorando nuevos materiales, entonces esté un proceso basado en qué es lo que puede vender o esté basado en cuáles son los recursos de que cada artista en realidad tiene, ¿no? ¿Verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Más aún cuando adicionalmente al tipo de actividad artística que tiene que ver con hacerlo en un lienzo o hacerlo como lo haces tú ahora también en estas monedas, en las billetes de $2 que ya nos dirás después cómo que vas trabajando también ese tema. Sin embargo, tú también has optado por una modalidad de arte que es bastante complicado, como es el tema del graffiti, ¿no? En el graffiti que siempre pues todas las ciudades sufren paranoias por el tema del graffiti, precisamente porque lo ven como que es un arremeter hacia un espacio que es privado de alguna manera, que sin embargo lo que lo usan es precisamente, hay una frase que dice, lo que callan los medios lo gritan las paredes, y ustedes lo que hacen es precisamente tomar esos espacios para poder generar cierto tipo de información, ya sea a través del arte, puede ser un arte mucho más visual, muy, digamos, pictórico, pero también en otras son reseñas verdaderamente en donde se expresa sobre todo eso que sí, lo que no están diciendo de alguna manera a través de medios de comunicación, protestas de alguna manera, protestas de diferentes temas, ¿no? De lo que se vaya generando en ese momento en las sociedades. Claro, lo que yo creo en realidad es que el problema es que un tema de conciencia, un tema de despertar, es algo que sistemáticamente en los gobiernos es algo que no les conviene, ¿no? ¿Verdad? Ellos quieren estar en control del medio artístico, del medio televisivo, del medio radial, para influenciar de cierta manera, pues directamente al espectador. Y debido a que el arte en estos tiempos de ahora ha tenido un resurgimiento muy grande, donde mucha gente está volteando la mirada a ver qué es lo que hacen los artistas, porque vivimos en un tiempo en el cual es muy complicado para una persona normal tratar de entender el diferente tipo de información que se receta por muchos medios. Entonces, ¿por qué no voltear la mirada a lo que hacen los artistas que subconscientemente estamos tratando de llevar un mensaje? Entonces, por ese lado, se le dificulta de cierta manera a un artista con conciencia que quiere impartir un mensaje, poder tener espacios para poder dar estos mensajes. ¿Por qué? Porque son mensajes que son catalogados como pues anarquistas o de rebelión, o si es para un tipo de negocio, pues lo pueden considerar como algo en que no va a atraer a los clientes. Entonces, por ese lado, pues uno trata también de maquillar un poco con nuestro arte el mensaje para que sea visible y para que sea algo bonito a la vista, pero también tenga su mensaje oculto. Vamos a ver un video que tú nos prestaste, nos facilitaste precisamente para ver ese estar al filo de la situación tan compleja que se vuelve a la hora de ustedes querer expresar precisamente ese arte, ¿no? Me parece muy interesante debido a que de alguna manera esto lo demuestra. En el subconsciente todos sabemos cuáles son las realidades, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Entonces, esa es la expresión que tenemos a nosotros mismos. Esa es la presión que tú te das a ti mismo. Una de las cosas, porque a veces pensamos que no tenemos el impacto suficiente para cambiar algo, pero a veces es muy importante reconocer que
siempre se empieza por algo y aunque suene muy trillado, pues si no se empieza nunca va, o sea, nunca va a ser algo tangible. Y bueno, este tipo de manifestaciones y que precisamente tienen que enfrentarse hacia la autoridad, en este caso, ¿no? La autoridad, el hecho de la custodia de estos bienes públicos y privados. ¿Qué es lo que más te ha, en un momento determinado, qué te ha asustado? ¿De qué manera has reaccionado cuando te has visto descubierto, por ejemplo? Bueno, por suerte no he tenido ese tipo de inconvenientes, no he sido descubierto, inclusive esa vez que tomamos esa grabación, regresamos al lugar para poder tomar una foto y coincidencialmente pasó el carro de policía, que fue una toma perfecta. Ahora, lo que quiero rescatar con todo esto es que, por ejemplo, uno como artista invierte mucho tiempo en su arte, en sus obras, bastante tiempo encerrado en su estudio, en su lugar donde pues se siente mucho más inspirado en trabajar, porque lo de nosotros es de tiempo, ¿no? De práctica, de salió mal, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces sí es un momento muy personal donde uno se aísla, pero por el hecho de que uno necesita ese espacio para poder desarrollar lo que quiere hacer. Pero también se entiende que uno por momentos se aísla un poco de la sociedad, de sus amigos, de los padres, qué sé yo. Pero entonces lo que uno quiere luego de haber desarrollado su trabajo es hacerse ver también. Entonces, una de las maneras que he optado, que me gusta desarrollar, es el with paste. Salir a las calles, tratar de coger un spot bueno para poder mostrar mi arte, para poder un poco llevarle el mensaje y más allá de que ellos me busquen a mí, porque entiendo que con las redes sociales es mucho más allá de qué es lo que tagueas o de cuánta publicidad le quieras meter y en realidad para un artista sí es un poco complicado llevar su mensaje, pero también lo otro es que uno necesita también económicamente una inyección para poder seguir invirtiendo en nuestro arte. Entonces, tomar las calles de esa manera es un acto como de hacerse ver, ¿no? ¿Verdad? De llevar tu arte a la gente, que ellos lo puedan ver mientras están transitando y que pues les despierte a cada persona que ve el arte tuyo en la calle diferentes tipos de sensaciones, dependiendo de cómo se sientan, cuál es su ánimo y todo ese tipo de cosas. Aunque sea algo un poco ilegal, obviamente, ir a destruir propiedad del gobierno, que bueno, pues lo pagan los impuestos del pueblo. Entonces, va y viene. No solamente del gobierno, sino también a veces hay propiedad privada. De hecho, acá pues tú alguna vez has de haber conocido de que en Guayaquil pues se hizo todo un movimiento precisamente para generar esos impactos que tú precisamente estás mencionando, ¿no? Por un lado se pintaban los muros de colores y por otro lado se pintaban de gris y había toda una controversia a nivel o ha habido toda una controversia pues no en torno a qué es lo aconsejable, qué es bueno, qué no es bueno, cómo apropiarse. Exactamente, y como le comentaba pues hace un momento, todo viene de la mano de que la vida del artista es una vida nómada, es una vida en la que uno vive el día a día. Aunque uno quiera por momentos ser un artista que se consolide, que tenga su dinero, uno tiene que estar en constante movimiento. Entonces, vamos aquí de la mano de qué? De que el artista tiene dos opciones. O se apega a lo que comercialmente como a un artista es necesario, o desarrolla su creatividad personal, su estilo personal, y que lo contraten por ese tipo de estilo, ¿no es verdad? Entonces, como artista, como le digo, o sea, es muy complicado el día a día, a veces bacán, le dicen para hacer un muro, o te ordenan un cuadro, pero, o sea, hacer de esto algo mucho más rentable requiere de algo mucho más grande. Y ahí es cuando por partes te apegas también a lo que ofrece el
los municipios de cada ciudad. Aquí en Nueva York hay muchas oportunidades también para ese tipo de cosas, pero como siempre cuando es algo gubernamental tienen sus bases, sus requisitos, entonces tu arte se ve un poco más encasillado. Entonces, está bien, necesitas ese apoyo económico, porque después de eso pues podrías tener algún profit, alguna ganancia y hacer algo personal, pero encasillado en lo que ellos te dicen para hacer en ese tipo de trabajo, pues tú tratas también un poco de llevar tu tipo de estilo. Entonces ahí es cuando se ve un poco involucrado el tema, ok, o sea, tú eres un artista de conciencia o sea, que no se deja vender por las ideologías, bla, 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 pero llegas al otro punto de que pues no he comido en 2 días, me falta para la renta, voy a trabajar en un lugar para pues pagarme mis cosas, porque es la vida que escogimos, porque como le digo, o sea, si hay momentos en que a lo mejor una persona te dice, bueno, me gusta tu arte, hagamos un trabajo acá en este hotel, queda muy lejos, tienes que ir porque eso es lo tuyo. Y aunque estés trabajando en un lugar fijo, si un artista está tan comprometido con su trabajo, es asegurado de que él dice, me voy. Entonces, ese es el camino del artista que tiene que tomar y siempre enfocado en seguir creando arte, pero también enfocado en que pues tenemos que subsistir de alguna manera. Y es muy complicado tener un tiempo para ser artista y un tiempo pues para tener un trabajo fijo. Ahí es cuando se ve un poco conflictivo el hecho de ser un artista que necesita De también su pues tiempo. exactamente. Así es. Bueno, vamos a saludar a quienes nos están siguiendo en periódico El Costanero. Están William Murrieta, Yosimar Miranda, Sandrita López, María Magdalena Pizarro, Joan Mejía, Maribel Andrade, Freddy Rapban, está Mercedes Leonor Guerra, está Luis Arturo Torres. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos siguiendo esta tarde de arte, donde estamos pues aprendiendo y viendo desde el artista cuáles son esas inquietudes y cuáles son esas necesidades que permanentemente tienen que afrontar, precisamente por ser convencidos de que eso que están haciendo es lo que verdaderamente los hace felices y quieren hacer. Está también Marcos Mejillón, Raquel Castaño, gracias Raquel por estar aquí, María Fernanda Reyes, está Arturo Bedoya, Luis Maldonado, y a todos, muchísimas gracias. Está Pedro Poli, muchísimas gracias por estarnos viendo aquí a través del periódico El Costanero. Patricia León Guerrero, una artista también de Guayaquil, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Vamos a ver un video para seguir avanzando con esta conversación, y tenemos ahora otro video en relación al trabajo de Hugo Mejía. Vamos a ver en este momento. Y bueno, realmente el tema artístico, como él bien lo menciona, tiene todas estas aristas que tiene que solventar. Sin embargo, es precisamente lo que eligen, lo que escogen hacer, ¿no? They tell me I'm rated. They tell me they waited. Whole city tryna play. How much time anticipated? Whole brand educated. We don't hear the shit you say. How you niggas underrated? If you niggas haven't made it, I might do it for the culture. I might put them on a poster. Fly nigga killing vultures. Cut the razor Motorola. Got the Annie and the Dodger. Kill stuff, semi sauce. Spilling liquor on the culture. Little nigga get it cost. Y bueno, ahí hemos visto esta producción y este video que en algún momento pues fue realizado. ¿Cómo llegaron a ese video que me parece súper chévere? O sea, es combinación de artes, la música, también tienes que ver un poco del personaje, en este caso el artista, la música, el arte, el tipo de arte que desarrolla, el tipo de vestimenta que usa, incluso hasta el pelo, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Bueno, para contarles un poquito de lo que fue la gente que grabó este video para mí, es un grupo que se llama Rage. Ellos son un grupo de gente que trata de hacer eventos en diferentes tipos de ciudades, como un estilo de galería.
Ellos me contactaron vía Instagram cuando estaba empezando a hacer mi trabajo, y para ese entonces, hace ya 2 años, vivía en un lugar en Bayside, aquí en Queens, donde vivía había pintado completamente las paredes de mi apartamento. Y para esto nosotros estábamos a punto de mudarnos y necesitábamos pues pintar todas las paredes antes de irnos. Y para mí era un dolor tan grande que pues las personas no puedan ver ese tipo de trabajo, que para mí en realidad fue uno de mis inicios, algo que me enseñó bastante. Y lo que hice ese día fue una exposición abierta para que diferentes artistas puedan mostrar su arte, y también pues para que quede algún tipo de registro de lo que fue ese apartamento, que para mí fue de mis inicios una muy gran enseñanza. Entonces ellos se acercaron a mí, compartieron lo que fue mi arte, y luego hicimos una exposición en Manhattan. Ah, increíble, sí, realmente muy bonito ese trabajo. Y ahora, un poco, hay algo que también me llama mucho la atención, y es precisamente estas pinturas que haces a partir de estos billetes de $2. ¿Cómo así entras en esto y qué tan bien es hacerlo, no? Pues una vez yo ya empecé a sentir que el arte era algo que para mí en realidad resurgió cuando llegué aquí a Nueva York. Como todos llegamos, empezamos a trabajar, nos empezamos a ambientar. Una vez yo ya estuve un poco más estable financieramente, eh, emocionalmente, porque uno tiene que aprender tantas cosas que uno pues no es un sí. Pero bueno, luego que ya yo tuve la oportunidad de enfocarme en algo en mis tiempos libres, pues decidí regresar al arte. Me impactó mucho que Nueva York sea una ciudad que grita arte. Tú puedes ver en las calles, en muchos lugares, la gente pues sus stickers o este tipo de cosas. Yo, como soy una persona que siempre está pendiente de esas cosas, pues yo noto los pequeños detalles cuando voy en la calle caminando, alguien que puso su firma por aquí, por allá, me parece muy interesante. Entonces, vino a raíz de una muy buena amiga mía, que es hermana de un excelente amigo mío. Ella me regaló un cuaderno de sketch como hace 4 o 5 años, porque mientras yo estaba trabajando en una pizzería, dibujaba en los libros de las facturas y hacía cosas, y ella me dice, mira, toma un libro y dibuja acá. Y yo, bueno, empecé con mis plumas, mis lápices, uno se compra sus primeras acuarelas, hasta que uno decide, bueno, vamos a hacer de esto algo que en realidad pues te vaya a llevar a ver el futuro. Pues empecemos a invertir. Empecé a comprar mis pinturas, mis latas, empecé a dedicarle mucho más tiempo. Mis amigos alrededor notaban este cambio, veían mis pinturas, me decían, ¡oh, qué bacán! Entonces eso me motivaba mucho más. Y dije, bueno, yo ya lo intenté luego de salir del colegio, de Bellas Artes, trabajé un poco con mi gran amigo Jonathan Ramírez. Entonces, sí, se dio la oportunidad, pero el alcance que tuvimos en esa época, pues no fue la mejor. En realidad éramos muy inexpertos, no estábamos listos, ¿verdad? Entonces ya cuando llegué acá y empecé un poco más a dedicarme a esto, fue cuando uno empieza a invertir un poco más en sus materiales, en su trabajo, en qué es lo que quiere. Luego de haber tenido tanta influencia de tantos artistas americanos, porque igual acá es casi como la meca de los artistas, todos se quieren mostrar, tú quieres tener una referencia de qué tipo de artista quieres ser, porque hay mucha variedad. Entonces hay muchos artistas que trabajan con billetes de $100. La mayoría suelen ser falsos, pues para poder hacer el tipo de trabajo. Pero me interesó mucho el hecho de que un billete de $2 es asequible. Es una inversión porque hay que ordenar de a $200 cada vez que uno ordena un billete de esos. Y uno dice, pues, si hago un cuadrito con $20, ¿qué hago con el resto de 180? No vas a salir a la calle a repartir billetes de 2. Pero bueno, entonces me interesó mucho. Empecé mis primeros cuadros en el 2017, 18, y pues quedaron ahí. Me gustó el trabajo, la verdad el material que usé para esa vez no fue el más indicado, pero pues seguí evolucionando mucho más con el tema. Y fue a raíz de una exposición que tuve en
Tracks NYC, que es una compañía de joyería en Manhattan, que decidió invitarme, y les agradezco mucho por la invitación, donde llevé este tipo de cuadros. Cuando fue ahí que se convirtió como en un boom. La gente los vio porque yo sí voy a exposiciones casi que regularmente, unas cuantas veces al año, pero nunca había sacado mucho de esos cuadros porque pues, para mí eran muy importantes también y son muy delicados. Entonces, esta vez que fui a la entrevista, a la exposición, pues tuvo mucha aceptación. Lastimosamente no pude estar para la entrevista, para la exposición, disculpa. Tuve un viaje a Canadá que no me permitió estar ahí, pero mientras estuve de viaje me empezaron a llegar muchos mensajes. La gente me preguntaba mucho más allá de los cuadros, que si podía hacer cosas custom. Entonces fue a raíz de eso que siguió el hecho de hacer los cuadros con los billetes de 2. Inclusive, pues, te puedo enseñar aquí. Este es el último cuadro en el que estoy trabajando. Son billetes reales. Ahora opté la modalidad de hacerlos en estas maderas, que son pues de muy alta calidad. No se doblan, no se dañan con el agua. Y las trabajo con marcadores Posca. Marcadores Posca ahora también hay en Ecuador. Son unos marcadores de acrílico que pues para mí han sido algo que me ha cambiado el hecho de la manera de pintar, porque pues tiene colores que son básicos, pero puedes ir creando capas tras capas para crear, bueno, el tipo de efecto que quieras en tus pinturas. Pero para el trabajo que yo realizo encima de los billetes, para mí es muy indispensable porque he trabajado con acrílicos, he trabajado con otro tipo de pinturas y el agua en realidad daña mucho los billetes. Así que es un poco delicado de trabajar en realidad, pero que a raíz de toda esta experiencia que he tenido con tantos cuadros que he realizado, pues me ha otorgado la oportunidad de poder saber qué es lo que más me conviene o no para hacer el trabajo que yo también quiero ver realizado. Vamos a ver otro video precisamente en el cual muestra un poco del trabajo. Todos estos dibujos, es algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de ver la rapidez, claro, eso estaba en cámara rápida, pero la rapidez igual que tienes a la hora de hacer este trabajo, ¿no? Con estos dibujos que tienen un significado, tengo entendido. Pues para contarles un poco más acerca, eso es un arte que personalmente estoy tratando de que sea algo con el que se puedan identificar conmigo. Debido a tantos artistas muy buenos que hay aquí en Nueva York, es muy importante que cada artista tenga un poco definido el tipo de estilo de arte que hace, ¿no, verdad? Y a mi estilo, esto ha sido algo que me ha gustado mucho desarrollar. Lo he desarrollado en murales, lo he desarrollado en billetes también y lo he desarrollado en canvas.
Entonces, el switch que le estoy dando un poco a mi trabajo personal es la pintura que brilla en la oscuridad o la pintura que brilla sobre luz negra, ¿no es verdad? Entonces, es un proceso en realidad de un artista de tratar de seguir incursionando un poco más en el estilo personal, en el estilo que a uno en realidad le gusta, ¿no es verdad? Entonces, le voy a enseñar un poco de lo que es ese cuadro, que es este que está aquí. Sí. Entonces, son muchos personajes. Me gusta mucho el hecho de que la persona que los ve encuentra cierto tipo de cosas diferentes en el cuadro mientras lo está viendo. Está muy alocado, todo está muy por encima. Y lo que traté es de incursionar con la pintura que brilla en la oscuridad para darle otro significado a la pintura con este tipo de cambios, ¿no? Mientras no está la luz, pues no se diferencia mucho la cara. Es una cara feliz, pero porque está un poco lejos, a lo mejor no se diferencia muy bien. Sí se ve bien, sí se está viendo bien. Ahí la voy a acercar un poco más. Claro, sí se ve. Lindo. Entonces, me gusta mucho ese estilo de doble mensaje en el arte, de tratar de que la gente pues le preste un poco más de atención a lo que está viendo, ¿no? ¿Verdad? Y que se tome un poco más del tiempo, porque pues en realidad siento que así mismo es la vida, ¿no? Que uno tiene que ver un poquito más allá, tomarse un poco más el tiempo para analizar cierto tipo de cosas. Entonces, ese es el estilo en el que estaba trabajando últimamente. Y bueno, aquí atrás también tenemos otro de los cuadros que he hecho. Me gusta mucho el estilo pop art. Entonces, siempre me gusta tratar de innovar un poco más con el hecho también de que el arte también puede ser un poco comercial. Entonces, si vas a hacer algo comercial, pues a que sea algo único. Claro, tú le pones el sello personal, tienes algunos temas, en el caso de, por ejemplo, los temas animados, y cada uno, pues como tú comentas, tiene cierto tipo de significancias y cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una pregunta de Patricia León Guerrero, dice, ¿cómo hacer que la expresión urbana de mural y graffiti? ¿Cómo hacer que la expresión urbana de mural y graffiti? O sea, ¿qué es un mural? ¿Qué es un graffiti? ¿En qué momento eso se diferencia? Bueno, a mi parecer, un mural es algo que alguien le ha pedido a uno que haga. O sea, es un trabajo que ha sido financiado por alguien. Pero un mural sigue siendo una pintura hecha en un muro, ¿no? ¿Verdad? El graffiti viene un poco más allá, creo yo, del tema de la ilegalidad, de que es un graffiti, algo rápido, algo que uno hace sin permiso. Pero el graffiti es un estilo de arte. Entonces, como no se puede encasillar tanto un poco el estilo. El graffiti es mucho más allá, es como... Claro, porque ella igual dice, puede entrar en una sociedad que poco acepta la expresión crítica o un mensaje de artistas, negociación, si cabe el término. Claro, es lo que tú dices, ¿no? Realmente, bueno, un mural a lo mejor alguien lo paga, de hecho, en Guayaquil hay muchos murales que fueron pagados y que están pues engalanando, digamos, los espacios públicos a través de estos que se hicieron en las patas de estos puentes, ¿no? que hay en la ciudad. Sin embargo, claro, ha habido todo un reto para el artista que de pronto se quedó fuera, que no fue parte de esa posibilidad de que sea pagado y de que sea hecho de acuerdo a los estilos que requiere la ciudad. Igual, yo creo que mucho más allá de que si el mural sea pagado, ¿no? Viene también de los requerimientos de la persona que necesita el mural. Si la persona que necesita el mural quiere enviar un mensaje, el cual el artista no está 100% conforme, pues crea ese tipo de
de impedimento también para un artista de reflejar un arte que no cumple tampoco, pues, ¿cómo lo podría decir? Las expectativas del artista, ¿tú te refieres? Sí, o sea, que no viene con lo que el artista quiere representar también para uno mismo. O sea, por ejemplo, me encantaría hacer un anuncio para Coca-Cola, pero Coca-Cola, así me auspicie, pues yo no pintaría una cosa para alguien que pues es una empresa que vende veneno. Entonces, claro, ahí yo ya sé que pues no tengo ni un mural para Coca-Cola, pero no me importa porque no es allá donde yo quiero llegar. ¿Por qué? O sea, Porque de pronto tú pintarías algo para Coca-Cola, pero transgrediendo un poco el real sentido de lo que tiene a nivel comercial. Exactamente, o sea, para un artista estar encasillado para este tipo de trabajos, que como le digo, hay veces en las que sí, el gobierno le da un tipo, o sea, yo hablando de gobierno en el sentido de que si es algo gubernamental, que puede pasar en tu ciudad, puedes estar en España, en Nueva York, en cualquier parte del mundo. Los gobiernos, los municipios siempre crean espacios para artistas de una u otra manera, pues para justificar los gastos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, luego de eso, ahí viene para el hecho contentar de que, a los artistas, de darle un poco de espacio. exactamente, que para fomentar el arte está muy bien. Pero luego pues tenemos ese tipo de impedimentos de que, mira, pinta algo así, o es que necesitamos que sea todo feliz porque aquí estamos todos felices. Y es cuando el artista dice, bueno, bacán, necesito el dinero. El dinero, claro. Porque necesitamos el dinero, pero tratamos de hacer algo que por lo menos sea algo de nuestra línea. Si es algo ya comercial, político, que necesitas hacerlo, yo lo haría, pero ni siquiera pondría mi firma en eso. Entonces, porque necesitamos el dinero, ¿verdad? Pero vamos allá al hecho de que un artista, a medida que uno tiene su trayectoria, pues está muy también limitado a lo que quiere proyectar. Un artista que proyecta realismo, un artista que proyecta cosas de la sociedad, es algo en que si él se sale de su línea, pues no los van a seguir las mismas personas que querían ese tipo de contenido. Por ejemplo, claro, o sea, estarías desvirtuando lo que verdaderamente eres solamente porque en este momento necesitas el dinero, es lo que quieres decir. Exactamente. Por ejemplo, yo no soy un artista que en este momento se debe 100% al arte. Yo tengo mi trabajo fijo, trabajo en una compañía y en mis tiempos libres desarrollo lo que es el arte. Entonces, tengo también en una balanza el hecho de que tengo que trabajar y el hecho de que pues me gusta pintar. Entonces, he forjado esto que ahora es mi segunda profesión porque gracias a todo el trabajo que he venido haciendo, pues tengo muchas más cosas que hacer relacionadas al arte y ya no es tanto el hecho de que yo estoy tratando de pues explorar y seguir incursionando, pero igual se lleva de las dos cosas de la mano porque igual vivir en Nueva York no es barato y son las cosas que al artista pues lo desequilibran ciertas veces, ¿no? ¿Verdad? Pero claro, como le digo, gracias al esfuerzo y a todo el trabajo pues he podido subsistir bastante también por los temas artísticos que yo he hecho, que han venido de la mano de la inversión, que han venido de la mano del proceso de tantos años, siguiéndole dando, un mes no te va bien, 2 meses no te va bien, un mes alguien vio algo y ¡pum!, reventó y ahora eres muy conocido. Pero un artista siempre tiene que estar en innovación, porque no es simplemente el hecho de hacer un buen cuadro y que fuiste un boom, siempre tienes que estar en constante creación, en constante movimiento con lo que tú haces. Entonces, vamos allá al hecho de que pues necesitamos también, como hablábamos al principio, pues estar establemente económicamente, poder tener el dinero para seguir innovando. Claro, ahora que dices eso y precisamente el tema nuestro es ¿no? Creación en tiempos de pandemia. ¿Cómo afecta bueno, ha afectado a todo el mundo definitivamente la pandemia? A todos nos ha tomado por sorpresa.
Se habla de que cierto tipo de industrias están mucho más afectadas que otras. Sin embargo, tenemos que decir que todos estamos afectados de una u otra manera, pero el arte en general, el arte que es precisamente algo que no precisamente es un trabajo formal, como tú dices, no, yo tengo mi trabajo formal, donde ahí pues tengo mis recursos más fijos, aparte de eso el artista como tal no es que tiene seguros, no es que tiene, bueno, todas estas cosas que tiene un trabajo, digamos que medianamente formal incluso, ¿no? Entonces, hay una afectación que si bien es cierto te dicen los que están en el ámbito turístico, no, es que estamos afectados y todos estamos mal. Claro, hay una modalidad, una forma de trabajo, pero en el caso de los artistas es triplemente mayor todavía el proceso, porque para empezar no han tenido nada de soporte detrás de ellos, van viviendo en función de, como tú dices, de cómo vamos impactando de alguna manera en los que pudieran requerir nuestro arte o el arte como tal. ¿Cómo se vive la pandemia en Nueva York? En una de las ciudades que más afectadas se encuentran a nivel de esta enfermedad y del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de muertes, hay una cantidad de cosas que claro, o sea, solo quien vive allá a lo mejor puede ver un poco más de cerca todo lo que está ocurriendo. Sí, exactamente. Por ejemplo, como yo le comentaba, yo tengo la grata oportunidad de tener otro trabajo y de poder seguir tratando de subsistir. Obviamente la pandemia chocó inmensamente a todos nosotros. Como le estaba comentando también, los artistas se deben mucho a las personas que puedan auspiciarlos, a los trabajos que puedan hacer en los diferentes lugares a los que puedan ir a vivir. Entonces, fue algo que chocó bastante. Inclusive aquí en Nueva York, mucha gente artista no mucha, pero bueno, gente que yo conozco artista, pues tuvo que salir de los lugares donde vivían porque la gente no les esperaba la renta, no tenían trabajo, nada estaba abierto. Pero un artista pues siempre está con sus conexiones, con sus contactos, se puede mover y pues dependemos de esto también. Cuando uno tiene la necesidad, uno busca los medios, busca los recursos. Si vivimos del arte, vamos a hacer lo posible, disculpe, vamos a hacer lo posible pues para poder seguir en la misma línea porque tenemos la necesidad, ¿no, verdad? Una persona con necesidad busca lo que tiene que hacer para poder seguir subsistiendo. Y como artistas, pues, mientras uno tenga una carrera, mientras uno tenga amigos, conocidos, la comunidad artística es increíble. Son unas personas que solamente damos amor. Entonces, si en algún momento un artista se siente necesitado o necesita de la mano de un amigo, ahí vamos a estar. Y ese es el tipo de sociedad, o ese es el tipo de personas pues que uno se relaciona y que nos permite a nosotros seguir en pie. Porque como le comento, puede haber un buen trabajo al mes, 2, 3 trabajos, pero el artista tiene que saber cómo invierte ese dinero. ¿Por qué? Porque está de ambulante o tiene que pagar una renta o tiene que invertir en su arte. Entonces, muchas veces el artista elige invertir en su arte y a veces no come. Entonces, en tiempos de pandemia, pues todos tratamos de ver la mejor manera pues para poder uno seguir subsistiendo. Pero claro, por ejemplo, como tú dices, hay tiempos en que no comes o que no pudieras hacerlo. Sin embargo, todos estos billetes de $2 pintados no son una necesidad de poder coger y comer. Pues no le voy a mentir, una vez sí tuve que usar casi $30 en billetes de 2 pues para ir a comprar cualquier cuartito de leche y sus pancitas para desayunar. Pero eso es lo jocoso de ser artista, esa es la vida de un artista que no nos dejamos caer, no nos dejamos vencer, siempre estamos en la buena vibra. Elegimos este camino de artistas que sabemos que no es nada complicado, sabemos que tenemos estos impedimentos, sabemos que no vamos a tener para comer un día, pero pues somos creativos, ¿verdad? Entonces, 50 centavos, compramos un verde, un queso, pues y con eso te llenas durante el día, pero estás feliz porque estás desarrollando algo
que tú estás firmemente consciente que es algo que quieres hacer, que te hace feliz. Aún así, siendo un artista con dinero, el dinero lo único que va a hacer en mí es ayudarme a tener los materiales que quisiera, a poder estar tranquilo en una casa sin tener que estar pensando en la renta para poder subsistir. Pero más allá de lo económico, yo creo que un artista que está bien enfocado en lo que quiere hacer, lo que mira es eso, es ese momento de felicidad, de tranquilidad, de poder hacer su arte sin tener que pensar en todas estas cosas que, pues, que te agobian, que la luz, Claro, que pero la también renta. Claro, pero también es precisamente lo que tú mencionabas hace un rato, es precisamente el no tener, te hace buscar las diferentes opciones que puedas tener, porque de pronto, como decías, tienes que reciclar, tienes que hacer cosas con temas que a lo mejor en ese momento no necesitabas, pero que descubres que era algo que era bueno y que si tú lo estabas haciendo, de hecho ibas a tener, ibas a encontrar algo más, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaste a hacer murales y comenzaste a pintar murales, tenías el conocimiento del manejo, por ejemplo, de esa pintura, de ese tipo de pintura, como es el de los aerosoles, por ejemplo. Claro, bueno, todo fue un proceso. Yo al principio practiqué en mi propia casa, luego tengo que decir que el artista Iván Casanova, muy reconocido en Ecuador, fue uno de los mentores que me ayudó en este proceso. Yo mientras estaba incursionando en el arte tenía que tener ciertos tipos de visiones a las cuales a mí me gustaría trabajar y pues para mí no era mucho impedimento tratar de acercarte de una manera pues muy educada a personas artistas que uno sabe que pues están todo el tiempo trabajando y que entiendo que a veces es muy complicado responderle a todo el mundo, pero se dio el tiempo, le pregunté acerca de materiales, me dio cierto tipo de indicaciones y yo después pues desarrollé lo poco que me pudo haber dicho, compartido, que en realidad fue muchísimo. Entonces, ya luego de eso es personal. ¿Por qué? Porque entiendo ahora, por ejemplo, él en su momento me habló de materiales, me habló de esto y lo otro. O sea, no hablamos de cómo se maneja, cómo es que tienes que usarlo. ¿Por qué? Porque cada artista, así como el tipo de letra, tiene su tipo de Tiene una impronta que sella cada cuadro. Exactamente, entonces cada uno tiene su tipo de letra artística, entonces es muy complicado tratar de yo enseñarte a ti mi tipo de letra, a menos que la quieras aprender. Entonces, Claro. si tú quieres aprender mi tipo de letra, yo te puedo enseñar cómo yo lo hago. Ahora, luego de que yo te diga, estos son los materiales que yo he usado, a lo mejor a ti no te pueden gustar, para ti no te pueden servir. Y ese es todo el trayecto que un artista tiene que vivir, reconocer cuál es el tipo de materiales que les gusta, con qué te sientes mucho más cómodo. No que él me dice que lo haga así, no, pero yo leo que es así. Entonces, es muy complicado a veces cuando alguien que está incursionando en el arte te pide consejos, te pide algún tipo de guianza en cómo aprender. Y se puede entender a veces que es como que tratas mucho como de ser muy reservado con lo que haces. Pero es que en realidad es una secuencia de eventos que han pasado, que te han enseñado que no es así, es así. Pero entonces, si para mí eso es como una clave en mi arte, yo le digo, brother, es así. Me dice, no, pero es que a mí no me sale así, me sale así. Entonces, cada uno tiene su propio trayecto, cada uno tiene que experimentar, cada uno tiene que vivir en carne propia lo que es ser un artista. A lo mejor un artista nace en otro tipo de ambiente, de otro tipo de necesidad, me piden a veces mucho, qué sé yo, portarretratos. Me gusta hacerlos, requiere mucho tiempo, entonces para mí no es algo que en realidad me enfoque mucho, pero como le digo, a veces por cosas como de necesitamos o por cosas como que, bueno, vamos también practicando cosas que uno no está muy cómodo para ser un artista un poco más completo, pero yo siento que sí a la larga un artista tiene que enfocarse un poco más en su estilo personal para así poder tener un tipo de trascendencia.
Claro, eso que tú mencionas pasa generalmente cuando está en la parte educativa. Por ejemplo, tú llegas y quieres aprender o piensas que cuando vas a ir a estudiar arte, sobre todo en el tema pictórico, piensas que va a ser de acuerdo a como tú quieres o lo que tú estás esperando ver. Sin embargo, te enfrentas con todo un tema de desarrollo, que eso también es normal, pues no, o sea, tienes que tener todo un proceso que a lo mejor no te sale en las cosas de la manera que te están explicando, pero es por donde tienen que ir ciertos caminos para poder ir aprendiendo, porque de eso se trata, del aprendizaje que tengas que ir generando a partir de lo que el conocimiento que te están entregando. Y ahí yo voy también a esa parte en que tú desarrollaste en algún momento, por ejemplo, estos temas de enseñarle y mostrarle a la gente a hacer su propia obra de arte a través de estos espacios que se generaron antes de la pandemia. Sí, la verdad es que para mí fue muy gratificante también ese tipo de trabajos. Aquí se organiza mucho en Nueva York, se llaman Paint Nights o Paint and Sip. Pues te reúnes con tus amigos, vas a un lugar donde puede ser un restaurante o un área específica donde ellos pues dan las clases, donde tienes más o menos un rango de 2 horas, donde hay alguien que te está dando instrucciones de cómo hacer un cuadro predeterminado. Te dan los pasos paso por paso. Entonces, eso también para mí fue un incentivo muy grande de ver que pues podría haber una cierta salida diferente a la que yo había conocido como el arte. Inclusive, eso fue lo que me proyectó a mí a salir. Luego de haber asistido a una o dos de estas clases aquí en Nueva York, pues los amigos con los que yo había ido me decían, pero ¿por qué no me das tú la clase? Y yo digo, bueno, pues hagamos algo. Y así empezamos. Empezamos en el basement de la casa donde yo vivía antes, invitamos a algunos amigos para probar y luego se volvió algo que pues a la gente le gustó, a la gente que me conocía acá, y eso me dio ese incentivo para pues seguir incursionando mucho más en el arte. Obviamente, o sea, no obviamente, pero bueno, para mí en ese momento no era algo que yo en realidad quería perseguir, ¿no? ¿Verdad? No es que para mí el dar las clases de pintura era algo que a mí me interesaba de tal manera, pero me gustaba que la gente se interesara en el arte. Entonces, claro, por cierta razón y por el tema pues económico, era muy buen negocio y bueno, me ayudaba a mí a seguir creciendo en mis otros ámbitos artísticos, porque igual era un artista aún en crecimiento. Claro, claro, y ahí también, como tú dices, sí, no es cierto tipo de actividades o de acciones, no es precisamente para tener más artistas, sino para que también empiecen un poco a tener una mirada mucho más artística, digamos, ¿no? Y que haya pues como un entender y una empatía entre lo que es el arte, el artista y todo lo que puedan ver que se pueda transformar precisamente en algo artístico, ¿no? Que es no solamente lo que está plasmado en un mural, en un lienzo, en una pared, qué sé yo, sino también en comenzar a mirar más allá, y es precisamente todo lo que nos rodea es arte, ¿no? Todo lo que vemos es arte, precisamente un amanecer, un atardecer, sitios, lugares, todo lo que nosotros podamos ver puede ser transformado en arte, pero es tener un poco más abierta, digamos, que la parte conciencia de que lo que estamos viviendo es precisamente en todo un espacio que se respira y que se trabaja dentro del arte. Exactamente. Ahora, sí, tú, por ejemplo, cuando estuviste eso, cuando llegaste a Nueva York, bien decías, ¿no? Es una ciudad que tiene mucho arte, que todo el trayecto del tren puedes encontrar murales de diferentes tipos, ¿no? Que es precisamente lo que refleja que la importancia que se les da o por último que la gente se toma para poder hacer una entrega que verdaderamente sea, digamos que a la vista tenga una mirada de reflexión sobre todo. Vamos a seguir saludando a quienes nos están acompañando. Está Rosita María Mera, está Gustavo Mejía. Dice, bendiciones, hijo mío, mucha creatividad. Está Paul Calderón
Yubi dice, sos un grande amigo. Está Yanet Salazar, gracias por estar con nosotros. Estamos pues en este momento conversando con Hugo Mejía Guerra, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York y está mostrándonos pues parte de su creatividad en tiempos de pandemia. Tan difícil ha sido esta situación en estos tiempos que realmente mantenerse un poco cuerdo, digamos, dentro de el mare magnum de locura que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos no es fácil. No es fácil porque hay muchas situaciones, entre esas precisamente el que en muchos de los casos se ha perdido la vida de muchas personas, ¿no? En otros casos estar lejos, en otros casos a lo mejor no sentirse tan cercano a la familia, etcétera, hace que también en la cabeza el pensamiento vuele para diferentes lugares. Tú hiciste un cuadro en el tiempo de la pandemia, justo y precisamente cuando recién sí, empezó. Voy a tratar de mostrarles el cuadro que lo tengo aquí abajo. Perfecto. Bueno, estamos en el taller de Hugo Mejía y justamente pues está mostrándonos todo lo que lo que tiene en su taller, en su trabajo. Muchas de las obras que haces, ¿las mantienes? Pues sí, la mayoría de mis obras son, como le comentaba, pues proyectos, experimentos. Soy yo tratando de innovar en otro tipo de materiales. Entonces, pues sí, la mayoría de obras las guardo, la mayoría de obras las tengo aquí. No las expongo mucho, pues este año ha sido mucho más complicado exponerlas. Había muchos proyectos muy buenos para este 2020 que en realidad quedaron truncados, pero sí, muchos de los proyectos los mantengo acá, pero también muchos de los proyectos que hago son trabajos que me piden, porque como no tengo tanto tiempo para seguir creando personalmente, pues me dedico también a hacer proyectos que la gente me pide. Aquí les voy a enseñar un poco de lo que es el cuadro de la pandemia, referente a la pandemia que hice. Y vemos que estás entre también algo de Guayaquil, vemos aquí, ¿no? Sí, esta es la parte de Guayaquil que para mí fue una representación por el hecho de lo terrible que fue para Guayaquil. Fue un tiempo muy, muy delicado. Muchas personas a las que conozco pues pasaron por muy difíciles momentos, perdiendo familiares, y yo sentí que necesitaba tratar de expresar un poco cómo me sentía de acuerdo a ese tipo de problema, ¿no? ¿Verdad? Que pues para no irnos un poco así mucho adentro de lo que fue el coronavirus y de tantas cosas que han pasado, simplemente quiero dar a notar que es algo que ha marcado la historia y que bien o mal, pues para los que seguimos aún aquí vivos, pues tenemos que estar muy agradecidos, y mucho más allá de todo eso, pues que si uno no aprendió nada en esta pandemia, pues bueno, no tenías nada que aprender, bueno. Pero yo creo y siento que es algo que nos cambió a todos. Para mí especialmente fue un antes y un después de lo que ha sido mi vida. Muchas cosas cambiaron, el año empezó muy bien, cosas muy personales pasaron, y que ha dado este cambio que pues bueno, para mí ha sido pues productivo. En realidad es productivo. Traté de sacar lo mejor que pude haber sacado de estas adversidades. Como le digo, pues había muchos proyectos para Hugus este año que quedaron un poco truncados, pero bueno, a lo mejor no era el tiempo indicado para que la gente vea mi trabajo, pero ya llegará el momento. Yo seguiré trabajando, siempre estoy innovando, me gusta lo que hago, soy muy apasionado con lo que hago, mucho más allá de que si esto me representa algo financiero o no, es mucho más personal, y que para mí me interesa mucho el hecho de poder seguir realizando algo que para mí me llena, y también como persona siento que es algo que
me ha mantenido en línea, que me ha mantenido con mi esencia, que ha mantenido lo que yo creo, lo que yo vivo el día a día. Bueno, excelente. Realmente estamos terminando esta conversación con Hugo Mejía y realmente ha sido muy, muy gratificante el poder escucharlo. Vamos a leer antes de cerrar y de terminar pues los últimos mensajes que tenemos. Está también mirándonos Luis Muñoz, está Lorena Boiso Mejía, está Germán Arriaga, Carlos Mejía, Alberto Pareja dice saludos Olguita, muchas gracias Albertito por seguirnos. Lorena dice bendiciones, saludos, imagino sería espectacular una decoración en una sala con estos cuadros que iluminan, ¿sería posible? Elsa Ovilluz también está mirándonos, muchas gracias a todos quienes nos han seguido en esta conversación junto con Hugo Mejía, quien pues ha dado una reseña muy muy buena en mi entender de lo que está haciendo y trabajando dentro de su arte. Quiero igualmente agradecerle. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y algo que sí es importante comentarles es que mi invitado de hoy es precisamente mi hijo. Yo sé que siempre se dice que en la medicina el doctor no cura al hijo. En los abogados a lo mejor no es posible que el abogado haga una defensa en favor de su hijo. Sin embargo, yo como periodista creo que era muy, muy importante el poder tener a mi hijo en mi programa y poder hacer que él mencione todo esto que está haciendo, que a mí como madre me enorgullece y que he querido manejarlo desde el hecho de que es un profesional, él como artista y yo una profesional como periodista. Muchísimas gracias, hijo mío, por haber permitido haber hecho este programa contigo, por haber aceptado esta invitación, por no haber rehusado esta invitación, sino más bien haber aceptado el que podamos tú y yo conversar y no solamente eso, sino mostrarle a todos este trabajo que tú estás haciendo, que es creo lo que más importa. Bueno, para mí me llena mucho el alma poder hacer una entrevista personalmente con usted, mucho más allá de una entrevista, es como que un poco de contándole a usted personalmente cómo estoy, qué es lo que hago, más allá de que usted es una de las fans número uno, que siempre está muy pendiente de mi trabajo y de mi proceso, que pues que lo tome de esta manera tan profesional como lo estamos tomando de esta manera con la entrevista, pues es muy lindo, es muy bonito, la adoro. Usted ha sido pues una de mis motores más principales para llegar a donde estoy, porque desde que era muy pequeño ustedes creyeron en mí, creyeron en esto del arte. Ustedes sabían que era una persona que no encajaba en lo normal, pero porque tenía que hacer algo mucho más allá de lo normal, tenía un mensaje mucho más allá de algo encasillado. Y muchas gracias por siempre haber estado ahí, guiándome, aconsejándome, dándome los mejores valores, usted, mi papá, mis abuelos, toda mi familia que siempre ha sido un apoyo tan incondicional, con tanto amor, siempre creyendo en lo que estoy haciendo. Y aquí estoy yo para poder darles un poquito de lo que ha sido su confianza y de ver a dónde he llegado, qué es lo que he podido realizar en todos estos años y que su confianza haya valido la pena y que pues todos se sientan orgullosos también del trabajo que uno esté realizando. Por supuesto que sí, muy orgullosa de todo ello y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más esta invitación y sé que no ha de ser la última, es una de las primeras y vamos a seguir adelante. Deseo que tengas muchos éxitos en tu labor profesional, que sigas viviendo esos sueños, haciéndolos realidad cada día y que cualquier duda, inquietud, pues siempre antepongas sobre todo lo que tú tiene tu corazón, lo que tiene tu cabeza y sigas adelante. Así que muchísimas gracias a todos por habernos seguido esta tarde en Conversaciones Frente al Mar. Realmente una tarde muy interesante, llena de arte y llena de muchos sentimientos y muchas emociones. Muchísimas gracias a todos y los esperamos, ya saben, como cada martes y jueves aquí en Conversaciones Frente al Mar. Gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta. Así que en una próxima oportunidad, el día martes, estaremos nuevamente con ustedes.